Muy buenas noches, doy la más cordial bienvenida a la sesión académica del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en donde tendremos la participación del licenciado Jair Rivelino Mercado Ibarra, aspirante del capítulo juvenil de esta benemérita institución, quien presentará la conferencia El ascenso y la caída de Agustín de Iturbide a través de la comunicación pública de la Nueva Galicia. En el presidium nos encontramos al licenciado Jair Rivelino Mercado Ibarra, conferencista invitado, aspirante del capítulo juvenil, y el de la voz, licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, coordinador del capítulo juvenil. Procedo a presentar a nuestro conferencista. Jair Rivelino Mercado Ibarra es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Recibió el Premio de Creadores Literarios Phil Joven en el año 2018 y fue becado por la Fundación para las Letras Mexicanas en su curso de creación literaria para jóvenes en 2023. Ha participado en distintos foros de lengua y literatura desde el año 2019 y es miembro de la Asociación Mexicana de Lingüística desde el año 2023. Actualmente sus actividades están centradas en la docencia, la escritura y la investigación. A continuación invito a nuestro conferencista proceda a darnos su conferencia, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me voy a hacer por acá? ¿Así? ¿Así? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues quiero agradecer a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco por darme este espacio, al capítulo juvenil por considerarme como uno de sus aspirantes y sobre todo pues al auditorio por darme el privilegio de su atención. Como ya mencionamos, el tema de esta ponencia va a ser el ascenso y caída de Agustín de Iturbide a través de la comunicación pública de la Nueva Galicia. Ahora, hay que hacer una acotación bastante importante aquí al respecto de si se trata de la Nueva Galicia o la Intendencia de Guadalajara. La respuesta es que se trata de la Intendencia de Guadalajara, porque fue establecida en 1786. Ahí prácticamente pues termina Nueva Galicia, pero pues vamos a hablar un poco de este territorio. La Nueva Galicia, como pueden ver, tiene el escudo muy similar al del estado de Jalisco. Y prácticamente se pensaba como un reino que iba a ser el punto medio entre la Ciudad de México y prácticamente lo que ahora es el Golfo de México, lo que es el Pánuco. Este territorio, este reino de la Nueva Galicia, comenzó a buscarse su fundación a partir de 1531. Fue Nuño Beltrán quien hizo las primeras expediciones hacia lo que hoy es el occidente, y pues este proceso llevó a lo que fue la guerra del Mixtón, que fue uno de los episodios más crudos de la etapa de la conquista. Pero ya conocemos la historia de Guadalajara. Sabemos que tuvo varias fundaciones. Primero estuvo en Nochistlán, luego en Santiago de Compostela, pero por cuestiones climáticas pues termina trasladándose esta ciudad a Guadalajara, lo que ahora es el Valle de Atemajac, lo que entendemos ahora como el Valle de Atemajac, y se hace el 14 de febrero de 1542. Sin embargo, el proyecto del reino de la Nueva Galicia va a ser bastante accidentado. Nuño Beltrán de Guzmán pues prácticamente sale preso del territorio y pues regresa a España y pues es encarcelado y muere en la pobreza. Ahora, la Nueva Galicia nunca tuvo un territorio determinado. O sea, no se puede decir como dónde comenzaba o dónde terminaba el territorio, debido a muchas situaciones. En primer lugar, pues los conflictos que había en España, que terminaban moviendo a los administradores o haciendo que de repente un cierto territorio que le pertenecía a Nueva Galicia de repente le pasara a la Nueva España. Entonces, las fronteras se desdibujaban a cada rato.
Otra situación bastante importante eran los pueblos indígenas que vivían en esta zona, los cascanes, los tonaltecas. Por ejemplo, está el caso de Nayarit. La parte de la costa de Nayarit estaba tomada por las naciones, bueno, vivían en ese lugar las poblaciones, los birráricas, los coras y los tepehuanes. Entonces esta zona realmente fue ingobernable hasta muy entrado el siglo XVIII. Pero en su mayor esplendor, la Nueva Galicia iba desde la mitad de Sinaloa hasta la Sierra de Nayarit, y de ahí representaba todo lo que es Zacatecas, Jalisco, Colima y una parte de Aguascalientes. Por eso prácticamente era la extensión de la Nueva Galicia. Y bueno, en la Nueva Galicia va a haber dos instituciones muy importantes que van a tener peso sobre todo el territorio de la Nueva España. Ahora hay que hacer aquí la acotación. La Nueva Galicia obedecía a la Nueva España. Sin embargo, había ciertos puntos donde la Nueva Galicia tenía esta independencia jurídica. Estas dos instituciones que tienen esta independencia jurídica son: la primera es la Real Audiencia de Guadalajara, que prácticamente es como lo que se puede entender como el Congreso, que tomaba decisiones en el territorio, pero su jurisdicción no se resumía solo al territorio de Nueva Galicia, sino que se tomaban decisiones hasta California, hasta las Californias, Texas, Nuevo México, Chihuahua, Coahuila, bueno, lo que ahorita son esos territorios, y pues prácticamente tenían problemas con la Ciudad de México por esta situación, porque pues ellos prácticamente tenían voz y voto sobre lo que sucedía en el norte del territorio. Ahora, el otro ente que también va a tener este peso va a ser la Arquidiócesis de Guadalajara, que pues si el día de hoy la Arquidiócesis de Guadalajara sigue teniendo poder sobre ciertas cosas políticas, a lo mejor hasta por abajo del agua, imagínense el poder que tenía en el siglo XVI. Entonces, pues prácticamente mucho dinero se movía a través de estos nombramientos eclesiásticos, y también tenían la misma jurisdicción sobre los territorios del norte. Entonces, pues esto causó un gran problema y un gran conflicto con la capital, y cuando llegan las reformas borbónicas a la Nueva España en 1786, se opta por el sistema de intendencias. Este sistema de intendencias, bueno, este es un mapa de la Nueva Galicia. Aquí, como pueden ver, están los pueblos indígenas, vistos como salvajes por los españoles, y pues acá están los límites. Prácticamente están todos los pueblos. Por acá está Chapala, pero sí, prácticamente este es un mapa de los límites de la Nueva Galicia, pero pues es prácticamente 1550. Ahora sí, volvamos al hilo. Esta es la Intendencia de Guadalajara. La Intendencia de Guadalajara se funda, como ya les dije, en 1786, y el motivo de su creación es meramente reducir la jurisdicción de la Nueva Galicia, porque tenía demasiado poder. Como pueden ver ustedes, el territorio de Sinaloa pasa a formar parte de la Intendencia de Sonora, y pues por este lado acá va a estar la zona de conflicto. Pero cuando se crea la Intendencia de Guadalajara, toda esta sección, lo que es Zacatecas, pasó a ser la Intendencia de los Zacatecas por los pueblos que habitaban esta zona. Entonces, prácticamente la Intendencia de Guadalajara se resumió a esto, prácticamente a ser una parte de Colima, Jalisco y Nayarit. Dentro de la Intendencia de Guadalajara van a haber otros dos, podemos conocerlo como otros dos puntos de poder por parte del territorio, y van a ser, en primer lugar, la Real Universidad de Guadalajara, fundada en 1791 por Fray Antonio Alcalde, que pues su plantilla de alumnos iba de nuevo desde las Californias hasta Colima, el territorio de Jalisco, pero prácticamente la Real Universidad de Guadalajara tenía alumnos por todos lados.
Y bueno, ¿por qué se crea la Real Universidad de Guadalajara? Esto lo tomo de la enciclopedia de la Universidad de Guadalajara, escrita por el maestro Juan Real, que es una joya para checar todo este tema de, pues prácticamente de la historia de Jalisco. Pero pues prácticamente había una élite académica también de este lado y se crea pues para evitar que las personas del norte del territorio tuvieran que hacer el viaje hasta la Ciudad de México para estudiar en la Pontificia Universidad de México, que pues los de la UNAM dicen que pues prácticamente es la abuela de la UNAM. Nosotros pues que la Real Universidad de Guadalajara es nuestra madre, ¿no? Y bueno, el otro elemento que va a ser aquí importante observar, aparte de la Universidad de Guadalajara, que tenía todo este peso, va a ser toda esta ruta del Océano Pacífico. Tenemos que recordar que del puerto de la Navidad, creo que en 1588, sale el galeón de Manila. Bueno, lo que se convertiría en la ruta del galeón de Manila del puerto de la Navidad hasta las Filipinas. Entonces, a partir de este momento, hasta 1815, ya muy entrada la Guerra de Independencia, va a haber una ruta que va a ir de las Filipinas a Acapulco, y de Acapulco pues se va a ir hasta Europa, ¿no? La situación es que la ruta imaginemos aquí están las Filipinas, la ruta de las Filipinas a Acapulco tenía unas paradas por Mazatlán, San Blas, San Blas de estar por acá, San Blas, Bahía de Banderas, Manzanillo, y luego llegaba a Acapulco. Lo interesante es que el fuerte económico que estaba regulado por el virreinato llegaba a Acapulco. Sin embargo, por toda esta zona se hacía contrabando y entraban productos de Asia. Eso terminó creando en el territorio una élite económica que pues tenía dinero que no estaba siendo regulado por la corona. Por esta razón es que se decide en el futuro quitar Tepic, Colima y prácticamente todos los muelles que pues prácticamente estaban haciendo rico de manera ilícita al territorio, ¿no? Bueno, eso es prácticamente la intendencia de Guadalajara. Y bueno, ya he explicado esto, este dónde, ahora vamos a pasar al cuándo. Antes de hablar de esto, pues me gustaría hablar un poquito, muy rápido, de la historia de Guadalajara durante la independencia. No es sorpresa para nadie que Miguel Hidalgo estuvo aquí. De hecho, un rector de la Real Universidad de Guadalajara era pariente suyo, otro fue su maestro durante el seminario, y creo que este último era rector cuando Hidalgo entra a Guadalajara. Y pues Hidalgo en Guadalajara realiza bastantes cosas, ¿no? En primer lugar, pues se hace la abolición de la esclavitud en la Plaza de la Liberación. Por eso es que está ahí la estatua de Miguel Hidalgo rompiendo las cadenas. Y bueno, aparte de eso, pues se puede decir que es como el punto de inflexión de la primera etapa de la Guerra de Independencia. Miguel Hidalgo, al entrar a Guadalajara, pues Guadalajara prácticamente se rindió cuando entró Miguel Hidalgo, pero pues sí se apresaron españoles, y estos españoles apresados, pues por las noches Hidalgo junto con un torero los sacaba de la prisión y les decía que los iba a liberar. Entonces pues cuando ellos estaban pues muy felices porque los habían liberado, salía el torero con una pica y los mataba así de manera muy sanguinaria. Entonces pues tenemos esta historia con Miguel Hidalgo en Guadalajara, pero pues prácticamente Hidalgo cae y la ciudad pues va a pasar a manos primero de los insurgentes, luego de los realistas. Está por ejemplo el caso del Amo Torres,
cuya estatua está afuera, enfrente del mercado Corona. Va a haber pues otros muchos insurgentes, pero pues al final Guadalajara va a ser una capital que va a ir y venir el poder, o sea, entre realistas e insurgentes. Al final de la guerra, quien queda a cargo de la intendencia de Guadalajara es don Pedro Celestino Negrete. Y él prácticamente va a quedarse con el poder de la región hasta que llega Iturbide a proponer el plan de Iguala. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a hablar de la consumación de la independencia. Bueno, este es un cuadro creado por Ferdinand Bastán. La fecha es indeterminada, pero prácticamente aquí están todos los generales que entraron con el ejército trigarante. Pero pues acabamos de dar un salto, ¿no? ¿Qué sucede en la guerra de independencia? Normalmente se nos hace un resumen muy rápido. Hidalgo, Grito de Dolores, lo apresan en Puente de Calderón, lo fusilan, Morelos, y luego de repente, ¡pum!, Agustín Iturbide. Lo que sucede es que después de que Hidalgo fallece, que es fusilado en Chihuahua, prácticamente el mando de la insurgencia pasa a manos de Morelos. Y Morelos pues va a ser la llama más fuerte de la independencia, porque él va a mover prácticamente todos los destinos militares. Él va a ser como una especie de roca que pues va a tener mucho ingenio, pero también va a tener una capacidad de expresión de bastante elocuencia. Él va a escribir los sentimientos de la nación, y pues prácticamente con él se va a crear como ya no solo la parte bélica del bando insurgente, sino que también se crea como la parte legal. Entonces se crea con él la primera constitución, que son pues esta parte de los sentimientos de la nación, pero pues dicen que es una copia, ¿no?, de los tratados de Cádiz. Entonces pues prácticamente se queda en un estadista que pues es vencido por Agustín de Iturbide en la ciudad de, si no me equivoco, es en Morelia, pero bueno, en Valladolid, pero pues Iturbide va a ir junto con el ejército realista acabando con todos los insurgentes, de modo que para 1816 ya no queda realmente un bando insurgente más allá de Vicente Guerrero. Ahora, quiero que nos detengamos un poco en hablar de este hombre de aquí, que es Agustín de Iturbide, porque de nuevo, cuando leemos acerca de historia, se nos presenta como un hombre pues casi que baja del cielo a terminar con la independencia, pero nunca se nos dice que él entra al servicio de las armas a los 14 años, junto con las milicias provinciales, que fueron una creación de la corona para defender el territorio de ultramar de los piratas. Bueno, dígase piratas, dígase flotas británicas, pero pues eran al final de cuentas lo mismo. Y pues él va ascendiendo. Tenemos que recordar que la Nueva España no existía la capacidad de los criollos para llegar a puestos importantes a nivel burocrático, si me permiten el anacronismo. Era muy difícil que llegaran a una posición de poder. Realmente lo máximo a lo que podía aspirar un criollo era llegar a ser pues teniente de algún regimiento, de alguna provincia, pero no llegar hasta donde llegó Agustín de Iturbide. Él prácticamente está presente en los 11 años de la Guerra de Independencia. Él prácticamente se queda en la batalla, y a partir de pues si lo quieren ver como una proactividad, va subiendo de puesto, hasta el punto en el que pues le dan capitanías, y pues llega a ser el jefe del ejército del sur, pasando por encima de muchos de sus jefes en el momento en el que él era soldado, como en el caso de José de la Cruz o Pedro Celestino Negrete, que ambos pues van a estar en Guadalajara durante el momento de la consumación de la independencia. Ahora, uno de los elementos principales para entender la guerra de independencia es que España estaba pasando por una crisis.
Estas reformas borbónicas habían pues causado un cambio radical en la forma en la que se administraba el territorio. Entonces, pues se puede decir que no había pues realmente recursos para seguir defendiendo la corona. Entonces, cuando llegue el momento en el que España tenga que firmar la Constitución de Cádiz, se va a crear en la Ciudad de México una especie de grupo secreto que se van a reunir en el Templo de la Profesa para evitar que España, que la Nueva España sea regida por esta Constitución de Cádiz, que tenía entre las cosas que había aceptado era por libertad religiosa y también la libertad de prensa, que eso a Iturbide era algo que no le gustaba, pero pues esto lo vamos a ver hasta después. Este grupo de la Profesa termina nombrando a Agustín de Iturbide jefe del Ejército del Sur para ir a acabar con con esta última pieza de resistencia de la insurgencia, que era Vicente Guerrero. Sin embargo, Vicente Guerrero, cuando llega al sur a través de comunicación epistolar con Vicente Guerrero, terminan creando una alianza. Esta alianza es lo que termina convirtiéndose en el Plan de Iguala. Cuando se crea el Plan de Iguala, pues tenemos una conexión entre el ejército insurgente y el ejército realista. Entonces, prácticamente España había perdido la guerra. O sea, ya no había quien defendiera el territorio. Por esto es que envían al último jefe superior político, no virrey, que va a ser Juan de O'Donoghue, a firmar los tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba van a establecer que México va a ser una nación católica, que va a ser gobernada, una monarquía que va a ser gobernada por España. Si Fernando VII quería, él podía venir a gobernar la Nueva España, o si no, algún miembro de la familia real. Lo que es importante observar es que España no reconoció a México o a esta nueva nación como independiente hasta 1836. Entonces, si lo vemos así, son 15 años en los cuales México no tuvo reconocimiento por parte de España. Entonces este trono se quedó vacío. ¿Por qué? Porque pues, los tratados de Córdoba establecían un monarca. Entonces, en este momento en el que se firman los tratados de Córdoba, llega el 27 de septiembre de 1821, cumpleaños de Agustín de Iturbide, cumplía 37 años, y con esto prácticamente se pone fin a la guerra de independencia. Pero bueno, ¿qué pasa en Guadalajara? En Guadalajara vamos a encontrarnos, ahorita les hablo del cedulario, pero bueno, en Guadalajara nos vamos a topar con el Plan de Iguala, firmado el 13 de junio de 1821. Si ustedes son religiosos y saben de historia de la religión aquí en Jalisco, van a saber que ese es el día en el que la Virgen de Zapopan entra a Guadalajara, empieza su viaje por toda la ciudad. Y en este momento, Pedro Celestino Negrete, el gobernador de la Intendencia de Guadalajara, firma el Plan de Iguala. Esto se hace sin derramar sangre. Para la población de Guadalajara, o lo que después sería Jalisco, esto fue un milagro. Por eso es que la Virgen de Zapopan es la generala de lo que terminó siendo Jalisco. Vamos a hablar entonces ahora de un documento por el cual voy a cimentar todo lo que estoy a punto de decirles, que es el Cedulario 1. Este cedulario tiene cédulas que son documentos creados por la corona española y después por el imperio para comunicar algo a alguien. Esta es la explicación más llana que les puedo dar, y pues son de carácter administrativo, ¿no? Por ejemplo, pues el día 14 de febrero vamos a hacer una misa y dar 10 cañonazos
amenazos por la Fundación de Guadalajara. Yo, el gobernador, pido esto, que se publique en todos los portales de la ciudad y firma. Eso es una cédula. Este cedulario nos va a mostrar pues todo este camino de Iturbide. Vamos viendo cómo voy. Muy bien. Bueno, pues aquí en esta cédula, por ejemplo, podemos ver que se está haciendo la celebración de Guadalajara adhiriéndose al Plan de Iguala. Prácticamente se está pues pidiendo, se está organizando como una fiesta por la rendición pacífica. Esta es del 12 de junio de 1822, o sea, se celebra un año. Y pues prácticamente este territorio pues ya va a adherirse sin ningún tipo de confrontación al territorio, que todavía no era un imperio. Otra cosa que aquí es importante observar es que el 10º rector de la universidad, que pasó a llamarse Universidad Imperial de Guadalajara en ese pequeño periodo, hace una celebración junto con el obispo Cabañas, Juan Cabañas, y hacen una donación a Agustín de Iturbide en ese momento para los gastos administrativos del ejército trigarante. Eran muy amigos, el obispo Cabañas y Agustín de Iturbide. Él incluso pues va a su coronación y hace ese grito de viva el emperador, viva la emperatriz y pues larga vida al emperador. Ahora vamos a ver el tratamiento que se le empieza a dar a Agustín de Iturbide. Él era el general del ejército trigarante, pero pasó, como no había otra persona que pudiera tomar las riendas del territorio, pasó a ser llamado, observen esto, excelentísimo señor generalísimo de mar y tierra, presidente de la regencia gobernadora interina de este imperio, don Agustín de Iturbide. Entonces pues ya comenzaba a tener pues estos tratamientos un poco majestáticos, pero pues era interesante porque era un militar. Él no venía de... Bueno, sí venía de una familia acomodada. Hay que recordar que en la Nueva España la entrada al ejército se pagaba. La familia de Iturbide paga 200 pesos para que él entre a la milicia, que 200 pesos de ese entonces estamos hablando de un dineral. Para que se den una idea, la pensión que le dieron a Iturbide cuando sale del país es de 25,000 pesos anuales. Entonces pues imagínense lo que eran 200 pesos, ¿no? Pero bueno, este hombre acomodado, ¿cómo había llegado tan lejos? En este documento vamos a ver que se define el nombre del territorio. Se pensaba en un principio que se iba a llamar Independencia, pero dice, bueno, pero la independencia ya la conseguimos. Entonces pues pasa a llamarse México. Será en adelante México. Y lo avisa para que todo el territorio esté enterado, ¿no? Y son cosas que uno a veces puede dar por hecho, pero lo interesante de estos cedularios es ver cómo se van como de alguna manera solidificando cosas que uno ya pues tiene muy por sentado, ¿no? Vamos a ver cuando el trono está vacío. Iturbide era muy... Voy a atreverme a hacer el comentario. Iturbide era muy bueno manipulando. Era muy bueno haciendo manipulación emocional. Bastante, ¿no? La situación es que como el trono estaba vacío y había que llenarlo, Iturbide mueve a su tropa y a mucha gente del pueblo, bueno, a mucha población de la Ciudad de México para que hagan una manifestación pidiendo que él fuera el emperador. Y cuando se hace esto, había, aparte de Iturbide, pues existía el Congreso Constitucional, que pues estaba basado en los tratados de Córdoba. Ellos eran los segundos al mando. El primero era Iturbide. De facto era Iturbide, ¿no? Entonces, pues Iturbide dice, bueno, si el ejército y el pueblo me pidieron a mí como emperador, pues ¿quién soy yo para negarme, no? Entonces
Dice, solo queda que el Congreso lo ratifique. Les voy a leer rápidamente esta pequeña cédula para que vean las estrategias emocionales que hay aquí, ¿vale? Mexicanos, me dirijo a vosotros solo como ciudadano que anhela el orden y ansía vuestra felicidad infinitamente más que la suya propia. Las vicitudes políticas no son males cuando hay por parte de los pueblos la prudencia y la moderación de que siempre disteis pruebas. El ejército y el pueblo de esta capital acaban de tomar un partido, al resto de la nación corresponde aprobarle o reprobarle. Yo en estos momentos no puedo más que agradecer su resolución y rogarles, sí, mis conciudadanos, rogaros, pues los mexicanos no necesitan que yo les mande, que no se dé lugar a la exaltación de las pasiones, que se olviden resentimientos, que respetemos las autoridades, porque un pueblo que no las tiene o las atropella es un monstruo. No merezcan nunca, mis amigos, este nombre. Que dejemos para momentos de tranquilidad la decisión de nuestro sistema y de nuestra suerte. ¿Alguien puede hacerme el favor de leerlo directamente? Es que lo estoy viendo como pixeleado, pero... Si me atoro, ¿usted podría ayudarme con la palabra? Mira, muy bien. Luego. La nación es la patria. La representan hoy sus diputados. Oigámosle, no demos un escándalo al mundo y no temáis errar siguiendo mi consejo. La ley es la voluntad del pueblo. Nada hay sobre ella. Entendedme y dadme la última prueba de amor, que es cuanto deseo y lo que colma mi ambición. Dicto estas palabras con el corazón en los labios. Hacedme la justicia de creerme sincero y vuestro mejor amigo. Iturbide, México, 18 de mayo de 1822, Guadalajara, 1 de junio de 1822. Es copia. Ahora, yo sé que esto también va a ser un poco tramposo, pero me gustaría que hiciéramos como una comparativa con la comunicación pública de 2025. Si estuviéramos observando que el presidente o la presidenta de la República se comunican así con el pueblo, pues en este momento nos parecería extraño, pero la realidad es que en este momento en el que no había una identidad nacional, en el que el país estaba en pañales, los mexicanos o las personas que estaban adentro de ese territorio necesitaban sentir que eran mexicanos. Entonces necesitaba crear una especie de amalgama emocional para adherirnos al territorio. ¿Por qué? Porque cuando el imperio comienza, hay tres grandes problemas. El primero es la cuestión económica. 11 años de guerra habían dejado al territorio endeudado. Al grado de que la coronación de Agustín de Iturbide se hizo, las coronas, sus joyas fueron prestadas. No había dinero para joyas. Estos fueron préstamos forzosos que años después, cuando Iturbide es derrocado, pues vuelven a sus antiguos dueños o fueron empeñadas para poder costear la vida en el exilio. El segundo era, como ya les había mencionado, las élites económicas que existían adentro de las provincias. Estas élites económicas, eclesiásticas o de orden académica tenían poder político. Entonces era muy fácil, después de estos 11 años de guerra intestina, que hubiera una separación en el territorio. Era sumamente sencillo. Y el otro elemento importante va a ser el hecho de que México aún no era reconocido por ningún país como una nación. Y al no ser reconocido como una nación legítima, pues va a implicar que cualquier país puede llegar a invadirte. Y pues como el país del que nos acabamos de independizar no nos reconoce y pertenece o está hermanado con la Santa Alianza, que son un montón de países en Europa que intentan pues mantener el status quo en Europa, y tienen la idea de retomar las colonias, pues nos conviene tener una identidad como mexicanos, o si no, tarde o temprano nos van a invadir. Entonces, este comunicado pues va a mostrar
la felicidad como aspiración, que es parte del orden discursivo de Iturbide. Recordemos que cuando cruza la garita de Belén el 27 de septiembre del 21 en la Ciudad de México, dice: mexicanos, ya conocen el modo de ser libres, ahora les toca ser felices. Entonces él va a tener como esta fijación con la felicidad como medio de progreso para su pueblo. Va a hablar de la prudencia y la moderación como claves para el desarrollo de la civilización sobre la barbarie de las emociones, y va a evitar exaltación en las emociones. Pero ahora algo que hay que mencionar es que las emociones que quieren evitar son las negativas, porque está hablando desde el amor. O sea, este hombre está hablando como desde lo mucho que ama al pueblo mexicano. Y pues nada, mantener el status quo y pues busca ser sincero. Pero pues vamos a darnos cuenta de que este amor del emperador tal vez no va a ser incondicional. Bueno, pues aquí tenemos la coronación de Iturbide. Vamos a revisarla muy rápido. Aquí está la Biblia, aquí está Dios sobre todo. Hay querubines y pues vamos a ver elementos de la cultura grecolatina. Vamos a encontrar aquí a Atenea, a Heracles. Esta puede representar a la emperatriz o a la patria. Aquí hay la cruz, aquí está la cruz. Está Hermes o Mercurio. Y pues va a haber ángeles aquí, acá va a estar Cronos. Y acá va a haber un motivo bastante interesante: el águila real mordiéndole las entrañas a un león, que era pues prácticamente el animal que representaba a la corona española. Pero si lo vemos desde otro ángulo, podemos ver el mito de Prometeo, de este titán que por dar el fuego a los humanos fue castigado por Zeus, representado por el águila, a estar atado a una piedra en la cual un águila va a estarle comiendo el hígado de manera eterna. Y esto no lo digo de manera gratuita. Podemos encontrar una cierta similitud entre la figura de Iturbide y la figura del titán Prometeo como un dador de la libertad, ¿no? En el caso de Prometeo, pues él da el fuego a los humanos, da la civilización a los humanos, y pues Iturbide había dado la felicidad a los mexicanos. Pero bueno, esta coronación de Agustín de Iturbide, que sucede en mayo de 1822, no va a durar tanto tiempo. Este imperio no va a durar tanto tiempo en paz, porque en septiembre de 1822, específicamente un 16 de septiembre, Felipe de la Garza, en el territorio de lo que hoy es Tamaulipas, o antes se conocía como Nueva Santander, se levanta en armas por no reconocer al imperio como legítimo, y pues prácticamente va a crear una rebelión en el norte del territorio. Recordemos que el primer imperio mexicano tenía una extensión que iba desde, imaginen del mapamundi mental, desde California, desde las Californias, abarcaba Nuevo México, Texas, todo el territorio mexicano, y llegaba hasta Costa Rica. Aproximadamente eran 4.920.000 y tantos kilómetros cuadrados. Esto pónganlo en contraste con el 1.964.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial del país en este momento. Entonces, pues esta rebelión de Felipe de la Garza se hace pues casi en lo que se puede considerar el norte del imperio, pero esta rebelión es sofocada rápidamente por las fuerzas imperiales, y Agustín de Iturbide va a perdonarle la vida a Felipe de la Garza, a pesar de que lo nombran traidor, y pues termina escapando a Monterrey. Después regresa a la sección de Santander, donde se quedará ahí como gobernador, pero lo vamos a dejar ahí por el momento. Aquí, bueno, se nos habla de este rebelde, y cómo pues es un ingrato, un traidor a la patria, y cómo nuestra majestad imperial tiene el interés por la felicidad del imperio, y pues la va a defender con todo lo que tiene.
Aquí nos dice prácticamente qué sucede. Dice: tengo la satisfacción de participar a vuestra excelencia esta plausible noticia, que al mismo tiempo que acredita el celo con el que su majestad imperial vela sobre la corona y el bienestar de sus pueblos, pacifica. Entonces, pues tenemos aquí de nuevo la figura de Iturbide como esta deidad bienhechora que se encarga de proteger a todo el territorio. Bueno, pero pues este amor se empieza a terminar a partir de que se empiezan a observar problemas en el imperio, tanto económicos como sociales. Y pues los primeros en mostrar esto son las imprentas. Iturbide, molesto por la crítica hacia su imperio, decide mandar a la cárcel a toda persona que haga algún comentario impreso que atente contra la integridad del imperio. Acá los llama papeles facciosos. Todos los papeles facciosos van a ser motivo de cárcel. Y pues los va a echar a todos sus enemigos a la cárcel. Después de esto, Iturbide ya no contento con haber acabado con la libertad de expresión, se da cuenta de que muchos de sus enemigos políticos terminaron en el Congreso. Entonces dice, pues, a ver, ¿cómo le hago para sacarlos de ahí? Primero intenta reducir las butacas o las bancas del Congreso, pero no le sale. Entonces dice, bueno, ¿qué hago ahora? Muy fácil. Entonces dice, el Congreso de la Constitución se creó para un cierto número de cosas y estas no fueron conseguidas. Entonces, si no se consiguió lo que se buscaba desde la Declaración de los Tratados de Córdoba, no hay razón para que exista un Congreso del Constituyente. De modo que a partir de que publique esto, van a tener 2 horas para desalojar el Congreso y se cierra. Entonces, pues estaban los diputados sesionando y entraron los soldados y les dijeron: tienen 45 minutos para sacar todo, y pues se fueron. Entonces, prácticamente disolvió el Congreso el Congreso Constituyente, ¿no? Entonces, pues ya era un estado absolutista, ya no había un contrapeso. Pero quiero que volvamos, voy a volver rapidísimo a la imagen del ejército trigarante. Varios de los generales que están aquí, ustedes los van a reconocer porque son, se terminaron siendo presidentes de México o mínimo nombre de alguna calle de alguna ciudad, ¿no? Acá está Agustín de Iturbide, acá está Vicente Guerrero, pero al que quiero que le pongan atención es a este hombre que está aquí, de la izquierda, el segundo, que era un joven coronel llamado Antonio López de Santa Anna. Él había intentado subir por el escalafón, también muy jovencito. Él entra a la guerra de independencia cuando tiene unos 18 años y pues también le había ido bastante bien. A él le toca los últimos reductos de la independencia. Él acaba con estas rebeliones que hubo en Veracruz y pues a partir de eso llega una capitanía. Pero cuando se crea la familia real, Santa Anna intenta casarse con la hermana de Iturbide y pues ella lo va a rechazar, ¿no? Él quería formar parte de la familia, no pudo, y pues a partir de ahí va a guardar un cierto recelo a Agustín de Iturbide. Después de esto, Santa Anna se va a enfocar a combatir el último reducto de españoles que había en el territorio mexicano, que era la fortaleza de San Juan de Ulúa, que ellos duraron, como spoiler, hasta el año 1825 en el territorio. Pero Iturbide comenzó a decir que Santa Anna no servía para nada, que él no estaba haciendo nada para acabar con la rebelión española, y a partir de ahí manda a sus generales para que le pregunten: oye, pues, ¿qué estás haciendo? Pero en ese momento, en Jalapa, Veracruz, Santa Anna propone el plan de la casamata, en el cual, palabras más, palabras menos, dice que México debería de ser una república, no debería de ser un imperio,
que nosotros no debemos de tener otro monarca porque si no los 11 años de independencia que sufrimos no tuvieron ningún tipo de sentido. Pero lo importante es que los generales que estaban del lado de Iturbide se dan cuenta de que Santa Anna tenía razón. Entonces comienzan uno a uno a irse a Veracruz, supuestamente a combatir a Santa Anna, pero pues estaban engrosando sus filas, ¿no? El último caso es el de... bueno, un caso importante, no el último, pero es el caso de Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria no era general de Iturbide, él de hecho estaba escondido en la selva. Desde 1815 o 1816 que fue vencido, él se escondió en la selva porque sabía que lo iban a matar. Sus soldados, sus subordinados lo fueron a buscar y no lo reconocieron porque dejaron a un hombre vestido con uniforme militar, afeitadito, de 20 y tantos años, y encontraron a un hombre de barbas que ni siquiera podía hablar bien el español porque lo había dejado de hablar por años, desnudo y pues con un taparrabos metido en la selva, ¿no? Pero a partir de que le dicen que están buscando acabar con el nuevo emperador, él se une a las filas de Antonio López de Santa Anna. Aquí nosotros vamos a encontrar, pues se va a hablar de Antonio López de Santa Anna como un traidor, como un ingrato, se le va a poner casi como el mismísimo diablo. Y pues también se va a decir que el ejército tiene todo bajo control, que ya se tomaron cartas en el asunto y que pues prácticamente a esta rebelión le queda muy poco tiempo. Lo que Iturbide no sabía es que pues esta conspiración ya lo había superado con creces, de modo que no le quedó de otra más que abdicar cuando supo que las tropas de Santa Anna, ya junto con Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y otros muchos más, iban hacia la Ciudad de México y él no tenía ya ningún ejército al que comandar, ¿no? Intenta restaurar el Congreso para que lo ayuden, pero pues el Congreso le da la patada, ¿no? Para que se vaya. Y él prácticamente pues pide 3 días para salir. Él sale por Tacubaya, sale escoltado por Nicolás Bravo, que había sido prisionero suyo durante la Guerra de Independencia. Y bueno, aquí les muestro a todos los que firman el plan de la Casa Mata. Vean, son un montón. O sea, había pues militares de todo el país y pues todos terminaron adhiriéndose. Esto se le manda al gobernador de la Intendencia de Guadalajara, que era don Luis Quintanar. Pero pues prácticamente con esto termina el reinado de Iturbide. Él sale casi con una mano por delante y otra por detrás. Y bueno, acá vamos a ver un comunicado que hace el Congreso diciendo que, en primer lugar, la coronación de Agustín de Iturbide se hizo a través de la violencia y es por tanto ilegal. Entonces, todas las cosas que se hicieron durante el imperio no tuvieron ningún tipo de validez legal. Y pues bueno, se le declara traidor. Toda la cuestión de la línea de sangre, los Iturbide, se acaba. Ya no es válido para el gobierno. Y acá se dice que se le va a dar una pensión de 25,000 pesos anuales, pagaderos en esta capital, con la condición de que se quede en Italia, ya no puede volver. Santa Anna sale en una fragata que es la fragata Rowling y llega a Italia, pero comienza a tener como la idea de que lo van a matar, entonces va como yendo por muchos lugares de Europa hasta que termina en Inglaterra. En Inglaterra recibe una carta de un amigo, el cual le informa de una conspiración que se está gestando por parte de la Sagrada Alianza, de la Santa Alianza, con el motivo de reconquistar el territorio mexicano. Entonces, él escribe un texto, una gran carta en la cual se pone, pues, dirigida al Congreso para ponerse bajo las órdenes de la nación como soldado. Y esta carta nunca la entrega.
Lo que él no sabía es que el Congreso de la Unión había creado por primera vez en su historia una ley contra un solo individuo. Esta ley prácticamente declaraba a Iturbide traidor, a toda persona que hubiera sido monarca de manera ilegítima, como traidor a la patria, y se le condenaba a muerte en el momento en el que pisara el territorio. Iturbide no sabía esto. La situación es que llega al pueblo de Padilla, en lo que se conoce como Nuevo Santander. Vamos a ver esto. Bueno, vamos a ver acá también, es otra cosa. Este texto es muy fuerte porque pues nos aventamos un montón de cédulas hablando de su majestad imperial, de que Iturbide es lo mejor, y de repente hay silencio. Plan de la casa mata, y acá nomás se propone que se tiene por traidor a quien proclame al expresado don Agustín de Iturbide como emperador o como monarca. Entonces aquí pues esto es fortísimo, ¿no? Prácticamente pues sale completamente avergonzado. Y bueno, el cedulario se queda en otro problema más grande, porque al caer Iturbide, al caer la monarquía iturbidista, otra vez queda esta pregunta de cómo vamos a gobernar el país. Y bueno, el problema con el imperio es que era centralista, todo el poder se concentraba en la Ciudad de México. Entonces, cuando deciden que va a ser México una república, se crea este dilema de, bueno, pero a ver, si va a ser una república, deberíamos entonces cada uno de los territorios de esta república tener autonomía. Y en este momento se empieza a hablar por fin de estados. Y aquí se menciona por primera vez, cito, las órdenes que solo intercaen o solo recaigan a este estado de Jalisco se sorprenderán o como convenga por parte de las leyes del mismo estado. Entonces se empieza a hablar por fin del estado de Jalisco. Aquí prácticamente se bifurca, y esto ya es otra historia. Esta es la historia del federalismo, la historia de la creación del estado de Jalisco, pero pues tenemos que ver que todo viene por esta abdicación de Iturbide. Pero bueno, volvamos con Iturbide. Él regresa al pueblo de Padilla y pues entra de manera ilegal al país. Es reconocido por su forma de cabalgar el caballo. Se decía que era el mejor jinete que había en el territorio, y pues es reconocido por nada más y nada menos que Felipe de la Garza, este hombre al cual él le había perdonado la vida en 1822, y pues Felipe de la Garza realiza pues da el aviso al Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente dice, pues aquí está la ley y háganla valer. Entonces Agustín de Iturbide termina siendo fusilado el 19 de julio de 1824 en el pueblo de Padilla, Tamaulipas. Bueno, Nuevo Santander. Pero aquí lo interesante es observar que Agustín de Iturbide fue enterrado en una tumba sin marcar, la cual quedó al descuido por 14 años, hasta que el presidente en ese momento, Anastasio Bustamante, que fue un gran amigo de Iturbide, da el decreto de que se recuperen los restos del antiguo emperador, y estos restos pues cruzan por todo el territorio. Recordemos que estamos también en tiempos de guerra. Estamos en el contexto de la Guerra de los Pasteles. Pero pues los restos por fin llegan a la Ciudad de México y son enterrados en la Catedral Metropolitana, específicamente en la Capilla de San Felipe. Y bueno, se le entierra con estos, se ponen sus restos en una vitrina. Y bueno, les quiero compartir este epitafio que está en su tumba. Agustín de Iturbide, autor de la independencia mexicana. Compatriota, llóralo. Pasajero, admíralo. Este monumento guarda las cenizas de un héroe. Su alma descansa en el seno de Dios. Y bueno, pues aquí están las referencias de este trabajo.
queda pues solamente como reflexión que observemos como estos modos de comunicación pública, sobre todo pues esta dimensión del lenguaje que a veces se da por hecho en todos los estratos tanto del ejercicio del poder como su entendimiento. Debemos tener muy en cuenta que lo lingüístico pues tiene un peso bastante fuerte, y muchas veces la guerra más fuerte se da en el lado discursivo, pero pues también tenemos que ver por el otro lado que si las palabras no están cimentadas por las acciones, al final de cuentas se va a caer en desgracia y se va a perder el favor de la población, como fue el caso de quien se dijo mejor amigo de México. Y bueno, pues muchas gracias. Con eso termino mi charla y pues nada, quedo al pendiente de las preguntas. Muchas gracias. Jair, muchísimas gracias por esta conferencia muy interesante. Qué mejor manera de ahora sí tu primer conferencia como aspirante aquí en el capítulo juvenil, que esperamos sean muchas más. Y la verdad yo lo escuchaba y pensaba mucho en este término relativamente nuevo que es la ingeniería social, el cómo ir dirigiendo la opinión de la gente. Hoy tenemos las redes sociales y usan Twitter para eso, pero muy interesante cómo desde aquellos entonces se ha utilizado la opinión pública para ensalzar o para tirar a la política, a estos personajes políticos. Ahora sí que diría el libro de Sino el egipcio, esto es, fue y será. Pero verdad, muchas gracias y te felicito. Pues por lo pronto procedemos a hacerte la entrega del reconocimiento, que dice así: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a Jair Rivelino Mercado Ibarra por su participación como ponente en las actividades organizadas por el capítulo juvenil de esta institución con la conferencia El ascenso y caída de Agustín de Iturbide a través de la comunicación pública de la Nueva Galicia, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 17 de julio del 2025, firma la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, nuestra asesora del capítulo juvenil, la maestra Cristina Patricia Carrasco Acosta, secretaria técnica del capítulo juvenil, y el de la voz, licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, coordinador del capítulo juvenil. Muchas felicidades. Entre los avisos, les invitamos a la conferencia el 15 de junio de 1924 por la tarde. 14 personas murieron en una terrible y espantosa catástrofe. A cargo del licenciado Octavio Jiménez del Arco, este martes 22 de julio a las 20 horas en esta misma institución. Y al término de esta sesión, les invitamos al convivio que tenemos preparado en el cuarto contiguo para seguir compartiendo con nuestro conferencista. Y siendo prácticamente las 9 de la noche, se clausura esta sesión académica del capítulo juvenil. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en Casa Sede y en medios digitales. Muy buenas noches.